Hace mucho tiempo yo empecé en talleres literarios junto con Esteban Paniagua en Heredia. Yo soy oriundo de Heredia. Ahí me acerqué por mi hermano a un taller literario que se llamó Netzahualcoyotl, fundado por un querido amigo que se llama Alfredo Montero. Y bueno, éramos un grupo de escritores jóvenes, ninguno superaba los 30 en ese momento, y todos llevábamos nuestros textos a analizarlos, a conversar, ahí nos recomendábamos lecturas y bueno, ahí comenzó básicamente los primeros pasos. Sí escribía desde hace mucho tiempo antes, o sea, yo escribía desde los que era adolescente. Me acuerdo tener uno o dos cuadernos llenos de poemas. Probablemente los leo ahora y me puedo asustar porque obviamente era poesía muy, sí, muy novata, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Muy sentida, pero sí sin ninguna técnica, ningún estilo. Esto ya uno lo fue adquiriendo ya de paso con el paso del tiempo en los talleres literarios. Entonces, así comenzamos el camino. Realmente ha sido un camino de que yo nunca me imaginé llegar a ser escritor, sinceramente. Es una cosa que a veces vacilo porque yo nunca pensé en dedicarme a la escritura como oficio hasta que llegué a un punto en que me lo cuestioné, ya cuando estaba en el taller literario y ya comencé a hacer oficio, ya a escribir sistemáticamente, a buscar método, a buscar una voz, a experimentar con las palabras, a hacer una lectura muy sistemática también. Ya comencé a cuestionarme si me interesaría ser escritor, ¿verdad? Y, y bueno, comencé y me dediqué y llevo más de 15 años, tal vez por ahí más de 15 años de escribir sistemáticamente, donde el taller básicamente lo que le da a uno es la posibilidad de encontrar técnicas de autoedición, ¿verdad? Porque es como, creo que es lo más importante. Yo le decía a Esteban que, bueno, hablando muchas veces con Esteban, le decía que el oficio del escritor realmente no es escribir, ¿verdad? El escribir es una pequeña parte del oficio del escritor. Porque escribir cualquiera escribe, o sea, la persona que aprende a escribir ya está escribiendo, y no, eso no lo hace escritor, ¿verdad? Yo puedo escribir sobre cualquier tema y eso no me hace el escritor. ¿Qué es lo que a mí me hace escritor? El oficio de escribir y de corregir mis textos. O sea, yo creo que el escritor se hace en la autoedición, o sea, el tiempo que le dedique a sus textos en la corrección, el no ser complaciente con lo que escribe, el ser muy autocrítico. Decía por ahí un escritor que el mejor amigo del escritor es el basurero, o sea, entender de que no todo lo que yo escribo es publicable, no todo lo que yo escribo va a tener un nivel bueno. Hay ejercicios literarios que sirven, o sea, por ejemplo, muchos escritores han llevado sus diarios y después se publican y todo, pero eso no quiere decir de que era un trabajo de oficio, sino era un ejercicio literario básicamente que contaban su día, sus preocupaciones, sus vainas, ¿no? Eh, a veces uno está en cierto estado de ánimo y comienza a escribir cosas reflexivas y no necesariamente eso es publicable. Muchas veces hacemos ejercicios literarios como escribir un correo electrónico a un amigo escritor o a un amigo y comenzamos ahí, nos echamos una hablada toda bonita, toda sentida, pero ahí no estamos haciendo realmente una labor de escritor, estamos haciendo un ejercicio literario que es diferente. La labor del escritor cuando se hace, cuando yo ya tengo una idea de un texto, probablemente ya ustedes, a lo que entiendo, la mayoría tienen textos trabajados o tienen textos que están trabajando, y comienzo a partir de eso a analizarlo, a pulirlo, a trabajarlo constantemente hasta que ya uno siente que el texto, ¿verdad?, adquiere cierta madurez. Uno a veces piensa, yo siempre lo comparo como una pintura, ¿verdad? Cuando un artista está pintando, lo primero que hace es un boceto, después comienza a estudiar la composición de qué colores va a llevar esa pintura, ¿verdad? Cómo va a ordenar esos colores y comienza ahí a trabajarlo lentamente hasta que obtiene una pieza final ya acabada, ¿verdad? Pero después de un proceso, a veces de meses y a veces hasta de años.
A veces un pintor puede durar años encontrando la mirada de un personaje, ¿verdad? Como pasaba en la película Méliès. No sé si se han visto, si no se los recomiendo, ¿verdad? Que hay un personaje que llevaba 10 años buscándole la mirada a un personaje de un cuadro que estaba pintando. Así pasa con el oficio de escritor exactamente. Es un proceso creativo de que uno escribe y lo escrito en su momento básicamente es un boceto. Y después de eso comenzamos a pulir, a releernos, a escoger palabras, a cambiar una palabra, a cambiar un verso. Hay una poeta que admiro montones, se llama Wisława Szymborska, una poeta polaca, ganadora de premio Nobel. Y Wisława decía de que nunca se va a hacer un documental sobre el oficio del escritor, porque el oficio del escritor es lo más aburrido del mundo. El escritor puede estar sentado 2 o 3 horas echado en el sillón y se levanta y corrige una palabra del poema, porque en ese momento le llegó. Entonces, ¿qué gracia viene de eso, verdad? Hacer un documental, o sea, lo decía son de broma, pero en cierta manera tiene razón. A veces probablemente a ustedes les han pasado, ¿verdad? De que uno tiene un poema en la cabeza y pum, le llegó ahí, mira, no, esa no era la palabra, esa no era el verso, oh, mira, se me ocurrió un verso mejor. Y ya uno llega y lo anota por ahí, y después vuelve al texto y lo corrige, y ya comienza a leerlo y le cambia cosas y le pone. Y eso es, para mí, eso es el oficio realmente, ¿verdad? Y esa es como la disciplina que le demanda a uno el trabajo. En ese proceso yo sí he sido bastante riguroso dentro de lo que adquirí en el taller literario que estuve en su momento con Nezahualcóyotl, que después estuve en algunos otros, ¿verdad? Pequeños, por decir muy intermitentes, que fue en el taller literario de la Universidad Nacional, cuando un compañero, David Lepil, lo tenía. Y después de eso formamos un taller literario nosotros con Esteban Paniagua, de hecho, que se llamaba Litarsis, que duró como un año, si acaso, que éramos los mismos de Nezahualcóyotl, pero estábamos buscando mantener nuestro espacio porque se había disuelto por diferentes situaciones. Y bueno, ahí ya llegó un punto en que esta dinámica de talleres también se agota en cierto sentido, ¿verdad? Como todo, es un ciclo donde uno ya adquiriendo ciertas herramientas que uno ya dice, mira, yo ya puedo, ¿verdad? Tener la capacidad de vérmelas por mí mismo, trabajar mis textos por mí mismo por un momento. Entonces, así lo hice. Después de eso decidí no integrarme a ningún taller más y tras básicamente 12 años he escrito en solitario. Sin embargo, eso no quiere decir de que uno tiene la capacidad de jugársela sola, sino que todos los escritores siempre tenemos nuestras amistades, nuestros amigos, al que le mandamos nuestros textos para revisar. Entonces, por ejemplo, ahorita se va a publicar un libro mío que se llama El sudor de la morfina, un libro que he tardado más de 5 años en escribirlo, y ese libro lo trabajé en conjunto con un poeta chapaneco que se llama René Morales, donde una vez al mes por lo menos nos sentábamos, releíamos todo el libro y él me corregía textos, o él se dejaba el libro un mes, me mandaba el archivo corregido, yo lo corregía y lo revisábamos nuevamente. En paralelo, él me mandaba un libro que estaba escribiendo, que ganó en México, que se llama Texas I Love You. Entonces yo se lo corregía a él igualmente, le hacía sugerencias, un proceso de tallereo como el que ustedes hacen, se lo reenviaba y ahí íbamos trabajando. Ese trabajo un año más o menos de reescritura. De hecho, realmente podemos decir de que uno puede reescribir todo un poema. O sea, cuando alguien le dice en algún momento, mira, creo que ese poema le falta, tienes que reescribirlo. A veces uno lo siente hasta como un ataque, pero a veces es el mejor favor que le pueden hacer a uno como escritor, porque a veces las palabras no están completas. O sea, a veces uno cree que sí, pero le falta cosas, ¿verdad? Le falta trabajo, le falta pulir. Y bueno, eso se hace sistemáticamente, ¿verdad? De hecho, Esteban también es uno de mis lectores, Esteban Paniagüita, ahora que estaba escribiendo ensayos, con un corte un poco más académico, reflexión y demás,
A Esteban se los mando antes de publicarlo y que él me dé sus observaciones y demás, y él me manda textos. Estamos en este ejercicio de tallereo, si se quiere, ¿verdad? Pero ya de una manera más informal, así decirlo, donde constantemente nos estamos revisando. ¿Por qué? Porque uno tiene que alejarse del texto. O sea, en la escritura creo que hay un fenómeno que es enfriar el texto. Generalmente hay escritores que dicen, bueno, si usted escribe un libro, lo encajona por un año y el próximo año lo agarra, lo vuelve a leer y le gustó lo que escribió, ese libro está maduro, ¿verdad? Porque muchas veces uno va, conforme va leyendo, conforme va adquiriendo lecturas, experiencias y demás, las perspectivas de uno también cambian. La forma de escribir también cambia. Y entonces, muchas veces leemos algo de hace 10 años, ¿verdad? De lo que escribía y uno dice, qué torta, qué feo está esto, ¿verdad? No me gusta para nada, qué mal texto, ¿verdad? ¿Qué es este lugar común? Uy, qué horrible, ¿verdad? Aquí encontré estas palabras que puedo haber expuesto de esta otra mejor. Pasa, ¿verdad? Y creo que a todo poeta, a todo escritor le pasa, ¿verdad? El escritor más consolidado empezó con una obra que probablemente se editaría, ¿verdad? O la editaría nuevamente, o la reescribiría nuevamente, si fuera posible, 30 años después. Pero bueno, también los libros son ciclos, ¿verdad? No son cíclicos, sino son ciclos, ¿verdad? Cada pieza es un ciclo realmente que tiene un comienzo, uno comienza a elaborarlo, hasta que llega un punto donde dice, bueno, ya este ciclo ya se cerró, se agotó el tema, ya no voy a trabajar más, quiero abrir otro ciclo con otra temática, otro estilo, ¿verdad? O profundizar otra área, hacer otro libro temático, no sé. Entonces las posibilidades son bastantes. Y bueno, eso, más o menos eso es lo que he trabajado yo a lo largo de este tiempo, de los cuales ya he podido escribir más de 6 libros, de los cuales solo se ha publicado uno, que se llama Antimateria en México, que se publicó. Ahorita en septiembre probablemente salga otro libro que se llama El sudor de la morfina. Probablemente en diciembre salga un pequeño libro arte que es un poco diferente, que se llama Postales, que son poemas cortos ilustrados con una ilustradora que estoy trabajando. Y después de eso, bueno, hay algunos libros en concursos y demás. Hoy les voy a leer un fragmento de uno de los libros que he venido trabajando algunas temáticas, ¿verdad? Creo que, bueno, ahorita he estado reflexionando mucho, si se quiere. Hay un artículo mío en una revista peruana que se llama Vallejo and Company, que ahí tal vez les puede pasar luego, pues, que se llama la poesía como posibilidad de ser otro, donde lo que planteo ahí es básicamente que uno como escritor también puede superar el yo. Muchas veces escribimos introspectivamente de lo que me pasa, de lo que siento, ¿verdad? Y escribo ahí que mi vida y que la tristeza y que la felicidad y todo gira en torno a uno, ¿verdad? A veces el escritor es bastante egocéntrico y el poeta muchas veces es bastante egocéntrico porque se pone como eje central de su trabajo. Sin embargo, yo creo que la poesía también me da la posibilidad de ser otro, y tomar la experiencia de otro y poetizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este libro que les comentaba de René Morales, eh, es un libro que él trabajó a partir de los expedientes que encontró en un archivo de una cárcel de Texas, Estados Unidos, donde venía la historia de diferentes latinos que habían sido condenados a la inyección letal, a pena de muerte. Y bueno, entonces él lo que hizo agarrar fueron todas esas historias y hacer un poema. Entonces ahí nunca se ve René, él lo que hace es tratar de ser ese asesino, ¿verdad? O ser en ese momento ese condenado a muerte y le da, ¿verdad? Una voz, trata de interpretar lo que pudo haber sentido esa persona antes de la inyección letal. Y bueno, creo que, que es una posibilidad que la poesía nos da y creo que es muy rico, o sea, nos da un recurso todavía más, ¿verdad? Más allá de uno, ¿verdad? Porque a veces creo que uno tiene un límite también. Creo que la poesía es una herramienta de autoconocimiento importante,
Creo que muchos las usamos así también. De hecho, en esta cuarentena he trabajado muchos poemas introspectivos desde mi niñez. O sea, estoy trabajando un libro ahorita que se llama La memoria es un papalote, que es básicamente el trabajo le escribo desde mi yo niño, ¿verdad? Recordando muchas cosas de mi infancia, de mis familiares, de mi ambiente, donde crecí todo. Pero también eso tiene un límite, entonces creo que uno puede explorar otro, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Creo que por eso la importancia de la lectura, ¿verdad? Hay un escritor que decía que realmente realmente no se crea nada nuevo cuando se escribe, sino que se hacen relecturas de lo que ya está escrito, ¿verdad? Y bueno, eso es un tema para discutirlo completamente, porque creo que llevamos más de 5.000 años de literatura, eh, donde se han abordado temas muy comunes humanos como la felicidad, como la muerte, como el dolor, la soledad, ¿verdad? La locura, temas que se conocen como temas universales. Y, y bueno, uno puede agarrar textos de poetas antiguos como Lucrecio, como Ovidio, o textos contemporáneos como el Raúl Zurita, Juan Gelman, y son poemas que tienen una vigencia por la forma en que están escritos, por la intensidad que tienen, por cómo están, ¿verdad? Por cómo plantean la temática. Y probablemente esos escritores que menciono, que tienen miles de años de distancia, o cientos de años de distancia, hablan de los mismos temas. Hablan de la soledad, o hablan de la muerte, o hablan del dolor, o hablan de ciertas situaciones, hablan del amor, de diferentes maneras, pero se ha mantenido a lo largo de la historia. Entonces, la importancia de leer también, creo que es el oficio del escritor, se hace también desde la lectura, ¿verdad? No hay escritor que no lea, porque la lectura es lo que te hace, primero, encontrar qué se ha escrito, eso es lo primero. Segundo, te interpela lo que estás escribiendo y te hace hacer relecturas y además te da recursos. O sea, muchos de nosotros, a partir de un libro, nos hace una detonación para que venga un poema. Yo siempre tenía un reto, tuve un reto que logré hace poco, que era escribir un poema a largo aliento. Y bueno, terminé hace poco el canto cósmico de Ernesto Cardenal, un libro que tenía pendiente. Y a partir de ese libro, me detonó y escribí un poema de más de 20 páginas. Entonces, y que básicamente es una relectura del libro de Cardenal, ¿verdad? Donde yo le converso a Cardenal qué es lo que interpreté del libro. Una posibilidad. Ajá. ¿Qué te parece si vamos haciendo como un cierre de esta primera dinámica para que leas algunas de tus poesías? Bien, no, entonces más o menos es como lo que se me ocurre ahorita, así como para hablando un poco, ¿verdad? De compartirles de mi experiencia, ¿verdad? Principalmente, tal vez el cierre, yo siempre, cuando doy un taller, siempre me gusta recordar la idea que tenía Cortázar de escribir, ¿verdad? Y Cortázar hablaba de que la escritura se hacía por una triple experiencia: la experiencia vivida, la experiencia escrita y la experiencia leída. Que sin esas tres experiencias el escritor no podía escribir. Entonces es como la invitación a hacerles a ustedes, ¿verdad? De que obviamente que exploren o que sean muy, muy contemplativos con su propia vida. A mí me gusta mucho también escribir desde la contemplación, ver, mirar, observar, y a partir de lo que veo escribo. Y solo a partir de la experiencia de vida podemos hacer eso. La experiencia leída también es súper importante. Tenemos que leer, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Y eso es importante, ser muy selectivos con lo que leemos. Cuando estaba trabajando en mi primer libro, Antimateria, con un amigo, Álvaro Mata, con los que trabajé el libro por más de 2 años, una de las cosas que él me insistía y me repetía era de que me dice: Sebastián, tenés que entender algunas cosas. La primera es de que tu libro no va a cambiar la literatura. Si lo hace, perfecto, pero no escribas con esa perspectiva,
porque en el mundo se escriben más de 500,000 libros al año. O sea, tu libro es uno entre más de 500,000. ¿Qué lo hace especial? Bueno, ya eso es, ¿verdad? Si va a trascender eso, perfecto, pero uno escribe no para eso, sino, ¿verdad? Por el hecho de escribir. Y además me decía, como en el mundo se escriben más de 500,000 libros por año, uno tiene que ser muy selectivo con lo que lee. Por lo que uno se puede gastar mucho tiempo leyendo pendejadas, leyendo cosas que no tienen nada, que no te aportan mucho. Y creo que hay que ser muy riguroso con las lecturas, ¿verdad? Entonces eso también, la experiencia leída es muy importante, pero tiene que ser una experiencia muy rigurosa. Si uno quiere ser escritor, tiene que leer sistemáticamente y ser muy riguroso con lo que escribe, con lo que lee. Y obviamente de la experiencia escrita. O sea, aquí lo más importante cuando escriban, creo yo, es que no se censuren. ¿No? O sea, creo que el peor, eh, digámoslo, la palabra no me gusta, pero digámoslo en un término coloquial, el peor pecado que puede tener un escritor es autocensurarse, ¿verdad? ¿Y qué es autocensurarse? Decirse, mira, no escribo esto porque después van a pensar de que yo soy tal. Uy, no voy a utilizar esta palabra porque después no les va a gustar a la gente. Uy, no voy a decir tal cosa porque me lo pueden malinterpretar. Eso, ¿verdad? Es ya ponerse un techo. Entonces, no se autocensuren, ¿verdad? Escriban, suelten todo y después viene el otro proceso que es sepárense de lo escrito, ¿verdad? Ya no lo consideren como una parte de su intestino, de su corazón o de su cuerpo. En el momento en que ya el escrito está, déjenlo, suéltenlo, no se apeguen a él para que puedan después hacer el proceso de autoedición, ¿verdad? La experiencia de la autoedición es importante, la podemos sumar a lo que Cortázar decía, para que puedan corregir libremente, ¿verdad? Conscientemente, muy autocríticos, y tener a alguien cercano para que luego diga, mira, escribe esto, contame qué te parece, corregímelo, ¿verdad? Dame tus impresiones. Y ahí en ese juego ir armando sus textos y después de eso, de no sé, ya si les interesa publicar, armar un libro, buscar editorial y demás, que es una cosa ahí como por ahí. Bueno, no sé, eso es lo que les puedo aportar, tal vez. Me ha gustado como más interacción, tal vez preguntas, diálogo, no sé si es posible, si tienen alguna duda, pregunta. Claro, claro, adelante. Si alguien quiere preguntarle a Sebastián, adelante. De al parecer no. Sí, ¿se escucha? Sí, Sí. Saludos, Sebastián, mucho gusto. Jordan Arroyo. por ahí, Jordan. Una pregunta en relación con lo que son los títulos de los poemas. Me gustaría saber su manera de trabajar esto al inicio, al final, recomendaciones al respecto, que es algo, al menos en mi parte, lo que son los títulos siempre me termina ahí como costando esa claridad. Okay. Mira, con respecto a los títulos, para mí hay algo fundamental. El título es parte del poema. O sea, eso para mí no puede obviarlo, o parte del escrito, ¿verdad? Pensamos en un cuento, pero el título es parte de la estructura. En mi caso, generalmente, a mí mi proceso creativo generalmente ya vienen con los títulos. De hecho, voy a escribir un poema y quiero llamarle así, y voy a trabajarlo y a partir de eso comienzo a escribir. En algún momento sufren alguna variante, alguna cosa, pero generalmente a mí me surgen. Cuando no, ¿verdad? Cuando no surgen títulos, simplemente los dejo sin título. No me esfuerzo en buscarle un título al poema, porque eso es forzar el texto, ¿verdad? Es como tratar de buscar una imagen que no calza, como buscar una palabra que no calza, que suena cacofónico, y uno insiste, y si no insiste, cuando se lea va a sonar mal o no va a calzar, porque vos estás insistiendo en algo que no es parte de orgánica del poema, porque veamos como el poema como algo vivo. Cuando a mí un texto me fluye sin título, a mí no me preocupa buscarle un título, la verdad es innecesario.
¿verdad? De hecho, mis últimos libros en la mayoría no tienen título, los poemas, porque comenzaron a salir y ahí surgieron y ya. Y realmente es innecesario buscarles un título para tratar de decir algo que está en el poema, ¿verdad? Entonces, el, el título te va a decir algo del texto, ¿verdad? Por lo tanto, si ya tenés el título, perfecto. Si encontrás un título al final del poema, genial. Si no encontrás nada, simplemente tranquilo. Yo no me preocuparía por mucho por eso, porque lo más importante es lo que digas a partir del poema que escribas. Sí, muchas gracias. Era más que todo porque hubo un tiempo que estuve escribiendo muchos poemas, pero los estuve realizando como por días, entonces les ponía poema 1, 2, 3. Entonces no hay necesidad, digamos, de la titulación. No, o sea, hay poemarios o libros de poesía que pues, completamente no tienen título, nada, ni lo que hace la gente es como poner en negrita tal vez el primer verso como para separar o poner los versos a un espacio más inicial, a un espacio más abajo del margen como para indicar que es un nuevo poema, ¿verdad? Entre uno y otro. Pero los títulos tienen que ser orgánicos. O sea, realmente para mí el título tiene que venir con el texto, tiene que aportarme al texto algo, darme una idea de lo que voy a leer. Si no, realmente no son necesarios, en mi parecer. Excelente, gracias. Por ahí, Jordan. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más? Anímense, no todos los días tenemos. Adelante, adelante, María Fernanda. Sí, hola Sebastián, mucho gusto. Hola, María Fernanda. Bueno, mi pregunta, bueno, no sé si me la puedo responder tal vez específicamente, pero al menos yo considero que tengo pocos años de escribir y siento un poco de inseguridad al mostrar mis textos o recitarlos, incluso en algunas oportunidades. Entonces, tal vez quisiera como consejos o qué podría recomendarnos usted para empezar a ganar confianza y lograr también mejorar. Ok. Mira, respecto a eso, creo que todos tenemos esa etapa. O sea, recuerdo cuando yo tenía 15, 16 años y tenía mi librito de mi cuadernito ahí con mis poemas. Sí. Yo los consideraba así como el tesoro más grande y que era, ¿verdad? Y que no se podía mostrar al mundo. De hecho, yo comencé ya al taller literario de Nezahualcóyotl por mi hermano que estuvo asistiendo, Esteban Miranda, porque él también escribía en su momento. Él no se dedicó al oficio, él simplemente se dejó de escribir y se dio cuenta, ¿verdad? Por algún accidente de convivencia entre hermanos, de que yo tenía un cuaderno lleno de poemas. Y me insistió en que le leyera textos y yo no quería, porque me daba mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque los consideraba muy íntimos, ¿verdad? Y bueno, me convenció después de bastante, le leí algunos textos, me dijo, mira, madre, creo que hay cosas que se pueden trabajar. Mira, yo ya me contó el taller y me dijo, mira, vamos y te invito y vamos a unas sesiones a ver qué te parece. Y comencé a asistir y me gustó y bueno, ahí me condenó al oficio, me condenó al oficio de escritor, mi hermano. Y, y llegué a un punto en que cuando me desapegué de mis textos, creo que es la palabra adecuada, cuando me desapegué de mis textos, ya no me hacía tanto problema transmitirlos, ¿verdad? Cuando yo sé esos textos los sentían como parte mía, parte de mi cuerpo, donde me corregían algo y sentía que me estaban, ¿verdad?, pellizcando una oreja o poniéndome el dedo en el ojo, el dolor que sentía, ¿verdad?, me molestaba mucho porque decía, es que eso es lo que quiero decir. Cuando ya entendí el proceso, ¿verdad?, de desapego del texto, de que ya lo he escrito, ahí es algo, un ser, pongámoslo así, ¿verdad? Algo orgánico que uno creó y que ahí va a tener que defenderse solo. Ya no me preocupaba tanto es mostrarlos, leerlos en público, ¿verdad? Porque creo que cuando uno tiene apego al texto, creo que hay un temor a ser juzgado por lo que está escrito, ¿verdad? Más que el miedo del poema,
a uno lo que le da temor es lo que le dirán por lo que yo escribí, ¿verdad? Por lo que yo estoy mostrando de mí, ¿verdad? A veces es como un acto de desnudamiento, siente uno que está haciendo cuando lee. Te soy sincero, te doy mi experiencia muy juvenil cuando escribí Antimateria, que fue mi primer libro, así terminando de escribirlo como tal. Yo dije, bueno, aquí ya estoy en otra etapa y agarré mi cuaderno de poemas de adolescentes y lo quemé. Lo quemé, literalmente hice como un acto ahí de exorcismos y quemé ese cuaderno y a partir de ahí, bueno, aquí ya se ve la etapa de ese escritor, ¿verdad? Que busca descargar sus frustraciones, descargar sus, sus miedos, sus cosas a través de la literatura, a través de la escritura, para mí no era literatura en ese momento. Y ahora inicia el escritor que quiere realmente dedicarse a buscar, explorar a través del lenguaje algunas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí anda la historia, ¿verdad? Si, en el momento, creo que la respuesta que te puedo dar a eso es exactamente esa, que si para perder el miedo a mostrar tus textos, uno tiene que hacer el desapego de ellos completamente eh, para evitar que uno sienta las cosas como un ataque personal, ¿verdad? Que es una de las cosas que pasa, que aprendemos cuando estamos en taller, que cuando alguien me corrige un texto, realmente no es porque quiere joderme o quiere hacerme, ¿verdad? Un daño o hacerme una ofensa, sino es realmente de que te quiera aportar algo. Pero si yo lo siento un ataque personal es porque yo todavía no me he soltado de ese texto, ¿verdad? Entonces, verlo por ahí. Muchas gracias, Sebastián. Por ahí, Amara. Sebastián, el compañero Mario Siles de Punta Arenas tiene una pregunta, dice que no tiene micrófono, entonces pregunta en el chat, dice, dice acá, vamos a ver, quiere preguntar sobre las divisiones de los poemarios. ¿Qué recomendaciones podría darme? Divisiones. Las divisiones de los poemarios. Mira, es que vamos a ver, es un poco difícil contestarte a eso porque nuevamente la escritura es como muy orgánica. Cuando uno hace un libro es una cuestión como, lo hace como muy orgánico y uno ya va en función. Generalmente, digamos, en lo que a mí respecta, por ejemplo, cuando escribí el primer libro, que está dividido en tres partes, de hecho, mi primer libro es una simulación de un artículo científico. ¿Okay? La estructura de mi libro empieza con un abstract, con un resumen, ¿verdad? Que es un poemita. Tiene algo que llama modo introducción, que es la primera sección. Tiene quartz, que es como el desarrollo del texto. Tiene antimateria, que es otra sección. Y cierra con algo que se llama a modo de conclusión, que es un solo texto. Y termina con un acknowledgement, que son los agradecimientos. ¿Verdad? Es como la estructura que tiene mi primer libro, que es un juego con la estructura de un artículo académico. Entonces yo lo decidí hacer así y comencé a acomodar los textos según consideraba esto, ¿verdad? Entonces, generalmente yo escribo como a partir de libros temáticos, ¿verdad? Como te digo. Cuando escribo todo un tema, comencé, por ejemplo, me pasó lo contrario con El sudor de la morfina. Con El sudor de la morfina, que sale ahorita publicado, es un libro que comencé a hacerlo por partes. La primera parte se llamaba Hora de Visita y era la narración de un paciente que le contaba a su mamá su deterioro, todo lo que vivía en el hospital. Después tenía otra parte que se llamaba epicrisis, que es como lo que nos dicen los doctores, donde comenzaba a haber testimonios de doctores y enfermeros sobre el cáncer. Bueno, y ahí hice 3 o 4 secciones.
Y después de que comencé a trabajarlo con este compa, lo último que me dijo René fue, mae, ¿por qué no haces un ejercicio y en vez de secciones, ¿por qué no intercalas poemas y haces un solo poemario sin ninguna división? Volviendo a lo que le decía a María Fernanda sobre el apego, ¿verdad? Ya estaba muy apegada a la estructura. Yo decía, no, es que mira, esa estructura me gusta, cómo está. Y bueno, de ahí lo dejé y justo el año pasado, en las últimas revisiones que le hice al libro, yo dije, bueno, voy a hacer lo que este compa me dice. Y agarré el libro, lo imprimí y comencé a hacerle ahí un random de poemas, poniendo la primera parte como hilo conductor. Y me encantó. Y este libro viene sin división de secciones. Es un solo texto, ¿verdad? Es un sonido de una sola parte. Caso contrario, por ejemplo, de los otros libros que he escrito, por ejemplo, Matrices o Lunas Fértiles, que les iba a compartir, que ha venido también haciéndose por partes. Por ejemplo, Lunas Fértiles salió un poema larguito, como de 5 páginas, a partir de una conferencia que escuché de Antonio Colinas, que está en YouTube, que hablaba sobre la idea de las ruinas, de algo fértil, de algo que puede surgir algo nuevo de ahí. Me encantó. Y después de eso ya leí otro libro que se llama El libro centroamericano Los Muertos, de Balán Rodrigo, un gran poeta mexicano. Y yo dije, mira, bueno, ya que estoy hablando en términos ambientales, estoy como dándole voz a la naturaleza y la vaina, voy a hacer el libro Animal de los Muertos. Y entonces es otra sección. Entonces el libro tiene 2 secciones nada más. Entonces creo que es como muy circunstancial. Mi recomendación que te puedo dar es algo parecido a los títulos. O sea, es que tus circunstancias te vaya dando qué partes debe tener un libro. No sé, Marcelo, si ya tienes algún libro escrito, ¿verdad? Pero también a veces el título lo hace por etapas, ¿verdad? Por ejemplo, poetas que han escrito libros en diferentes momentos de su vida, entonces lo que hacen es separarlos por esos momentos y le buscan un título a las secciones. Entonces creo que puede ser muy circunstancial y el mismo filo te lo va dando ya. Cuando vos escribes el primero, que siempre, como siempre dicen, el primero del que cuesta, ¿verdad? Ya después uno ya comienza a agarrarle como más practicidad a la cosa y uno ya comienza a mentalmente a estructurar los libros. De hecho, ya, por ejemplo, el primer libro, Antimateria, surgió después de casi 6 o 8 años de escritura. Y ahora estos libros que ya empecé, por ejemplo, empecé 2 proyectos este año que se llama que les decía, La memoria es un papelote, que ya tengo hasta cómo va a ser la portada, ya tengo pensado, ya tengo imaginado cómo va a ser la forma en cómo va a ir el libro construido, porque ya uno llega hasta ese punto de que ya como uno está escribiendo y pensando en publicar, ya uno comienza a pensar en función de libros. Ahora también estoy escribiendo uno que se llama La danza de las hojas, que también ya tengo una primera sección escrita, que es este poema que escribí como respuesta al canto cósmico. Y después de eso, ahí vendrán otras secciones, probablemente depende de las experiencias que vaya teniendo ahí que estoy pensando. Entonces, creo que es como muy circunstancial y cada proyecto tiene su forma, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí es lo que te puedo recomendar. Hacer como una lectura de tus textos y más o menos que los mismos textos te van indicando esa forma del libro para que tenga como esa unicidad. Es lo que te podría decir, Marcelo. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Sebastián? Entonces yo creo que podrías leernos algunos de tus poemas, Sebastián. ¿Qué te parece? Ok. Bueno, les iba a leer un texto larguito. Normalmente les iba a compartir un único poema. Un texto que casi nunca leo por la extensión. Pero como son 10 minutos, creo que me alcanza como apenas para leérselos a ustedes, para compartírselos. Este poema es el poema que le da el nombre a mi libro que estoy trabajando, que se llama Ruinas Fértiles. Y es la segunda parte
la segunda parte del libro. La primera se llama El libro animal de los muertos. Esta parte tiene un epígrafe de Nietzsche que dice: el hombre es algo que tiene que ser superado. Una pequeña oración del libro hacia los Zaratustra. El texto dice así: pregunto, ¿cómo reconocen algo vivo los muertos? ¿Cómo se abre el sentido de lo biótico a su cuerpo inerte? ¿Cómo logran percibir el olor natural cuando le huyen, cuando le temen y se refugian en lo sintético? Así que ustedes, moradores de rascacielos, lo vivo no les cabe en los ojos. Prefieren caminar por ciudades que hieden a sombra, respirar el aire que infecta, levantar muros a la vez que gritan consignas de guerra. Ustedes, afanados en su biofobia, orgullosos de su necrópolis, han nacido muertos, bajo un cielo muerto, o sea, bajo un imperio edificado sobre otro imperio, signo de la barbarie. Ahí disculpen, chicos, voy a volver a empezar porque como lo estoy en modo lectura, me lo desestructuró horrible. Qué pena. Voy a cambiarles la formato porque no voy a hacerlo así. Vuelvo a empezar, chicos, disculpen. Pregunto, ¿cómo reconocen algo vivo los muertos? ¿Cómo se abre el sentido de lo biótico a su cuerpo inerte? ¿Cómo logran percibir el olor natural cuando le huyen, cuando le temen y se refugian en lo sintético? Así que ustedes, moradores de rascacielos, lo vivo no les cabe en los ojos. Prefieren caminar por ciudades que hieden a sombra, respirar el aire que infecta, levantar muros a la vez que gritan consignas de guerra. Ustedes, afanados en su biofobia, orgullosos de sus necrópolis, han nacido muertos, bajo un cielo muerto, o sea, bajo un imperio edificado sobre otro imperio que habían levantado sobre otro, signo de la barbarie. Así fue como crecieron devoradores. Así fue como a pesar de muertos se siguen llamando vivos, porque construyen casas como nichos, suplantan árboles por estatuas, riachuelos por aceras, lagos por pueblos. Esclavizan a otros mordientes, saquean ríos, exterminan selvas, le imponen diques al océano. Aún así, se niegan a llamarse fantasmas. Aunque amanezcan con la oscuridad en los ojos, o con la sangre coagulada de otro en las manos, o con la sal del llanto en la boca, aunque se acuesten con el peso del plomo en el cuerpo, o con el olor de carne entre el ácido, o entre los huesos acumulados en las ruinas que han dejado a su paso. Pero a diferencia de ustedes, nuestras ruinas viven, se abren a lo fértil, a liberar lo sagrado, a conservar la energía indestructible. Cuando les hablo de ruinas, hablo de las piedras angulares de la memoria que demuestran en su quietud que el tiempo no existe. Es otro muerto que camina junto a ustedes, pero ellas se mantienen en silencio, en esos sitios que fueron templos, en esas cimas talladas con las figuras de dioses, en esas cavernas abiertas por ancestros donde se conservan los símbolos que rigen el cosmos y el espíritu de los antepasados en forma de fósiles. Cuando les hablo de ruinas, hablo de cementerios de árboles, donde una vez nació el aire, o el agua que rompió la tierra, o la tierra misma que sostuvo la selva, habitada por hormigas, quienes levantaron ciudades vivas, transitada por manadas, quienes abrieron senderos como huellas, poblada por las aves
quienes hicieron crujir las ramas con sus cantos, ruinas donde el río practicó su ritual de caer, donde la luz fluyó entre el follaje, donde viejos gigantes se convirtieron en montañas, guardaron en sus frentes sitios sacros, adornados con telarañas y hojarasca. Lugares profanados con su maquinaria y ruido, donde abrieron las venas a los espíritus de savia, dejándoles con la raíz expuesta entre estas ruinas fértiles. Cuando les hablo de ruinas, hablo de su lenguaje, que resuena con un golpe de puerta en una casa vacía, ya que llenaron a la lengua de ideas, traducidas en fonética, palabras, origen de la mentira, con las que reinventaron el mundo. Ustedes, ¿qué pueden decir del amor si han masacrado a millones, si nos han llevado a lo extinto? ¿Qué pueden aportar sobre el ser si se inmolan en los centros comerciales, si se aniquilan a los que migran, si caminan entre campos minados o yacen en fosas comunes? A lo sumo, pueden hablar de la tragedia. Habitan en ella y los arma de rabia que descargan ante todo lo vivo. Pero estimados muertos, que habitan en ciudades muertas, les comunico a través de la ruina de su lenguaje que nuestras ruinas fértiles germinarán como bosques en los parques, como guaridas en los edificios, como raíces en las alcantarillas, y resonarán nuevamente los cantos de las ballenas, el chirriar de los murciélagos, el aullido de lobos y coyotes entre las cuencas de sus cráneos vacíos. Gracias.